Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este domingo 30 de septiembre. Por cierto, debo aclarar que estamos grabando el viernes 28 de septiembre. Los saluda Carlos Rabascal. Y el día de hoy vamos a tratar sobre este tema que a nivel de Occidente y Oriente está sucediendo. ¿Existe una crisis política o una crisis religiosa? Para poder analizar el tema y encontrar respuestas y herramientas para que ustedes saquen sus conclusiones, les cuento a quienes hemos invitado. Hemos invitado a Daniel Crespo, de izquierda a derecha, magíster en Relaciones Internacionales, máster en Estudios Medievales, miembro de la 13ª promoción de la Academia Diplomática del Ecuador y tercer secretario del Servicio Exterior Ecuatoriano. Yatensi Bonilla, PhD en Filosofía en Ciencias Religiosas, escritor y catedrático universitario, vicepresidente del CEMISUT, Institución Educativa Cristiana Pentecostal. Y Gonzalo Abad, coordinador regional del proyecto Repensar América Latina de la Flaxo, catedrático evidentemente de la Flaxo, profesor titular de Cooperación para el Desarrollo École Nationale de Sciences Politiques en París, Francia. Mi francés es muy malo, disculpen Gonzalo, no sé si lo pronuncio bien, pero en todo caso, Daniel Yatensi y Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros y participar en este panel, que por cierto, seguramente a más de un televidente tiene que haberle despertado la curiosidad. Algunos llaman que estamos frente a un conflicto de civilizaciones, otros creen que es una crisis política, otros dicen que es el enfrentamiento de dos culturas y religiones. ¿Cuál es la verdad? Lo vamos a descubrir, por lo menos intentar descubrirlo el día de hoy en este análisis en la mesa de Pulso Político. Y para ya entrar a desarrollar este programa, veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. La difusión de la película titulada La inocencia de los musulmanes generó diversas reacciones en el mundo. Principalmente el pueblo islámico ha protestado intensamente hasta el punto que el embajador estadounidense en Libia fue asesinado. Parece que hubiera renacido una especie de espíritu irracional históricamente contenido desde el mundo musulmán, desde el fundamentalismo islámico, para rechazar con violencia, y digo con irracionalidad, un producto que está ciertamente burlándose del profeta Mahoma, pero que finalmente no debería haber merecido tanto. Y es que por su contenido, el filme ha sido incluso prohibido en varios países. Parece que el tema de lo que se ha llamado la ira musulmana como respuesta a esta película de la inocencia de los musulmanes es o tiene una dimensión profundamente política. Tiene una dimensión política en el sentido que todavía no está claro cuál fue el mentalizador de la película. Se sabe quién la produjo, pero no se sabe si es que hubo sectores políticos interesados. Precisamente, esto ha llevado a desempolvar un conflicto histórico que al parecer actualmente ha sobrepasado el carácter ideológico religioso y se ha establecido, a decir de muchos, en el campo político. Si no vivimos en un mundo que es un mundo justo, sino un mundo donde hay grandes potencias que a veces toman decisiones en nombre de la humanidad, a nombre del planeta entero, pero que finalmente terminan sirviendo a sus propios intereses, difícilmente vamos a dejar atrás esta especie de trabas o de obstáculos que nos permitirían reconocernos y establecer un diálogo intercultural entre Oriente y Occidente. Al pueblo musulmán se le atribuyen ataques terroristas a países como España, Francia y Estados Unidos, donde el atentado que más se recuerda es el de las Torres Gemelas. Sin embargo, desde Occidente, principalmente por parte de Estados Unidos, también se ha mantenido una política de violencia e interferencia en países de Medio Oriente. El señor Bush resolvió invadir y hacer tanto daño en Irak por encima de una resolución en contrario de Naciones Unidas. Esa campaña bélica invasora de agresión se dio por encima de las decisiones o el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ello, Carrión sostiene que la teoría del pensador Huntington está materializándose. Ya estamos en una lucha, en un choque de civilizaciones, es decir, de esta civilización occidental cristiana, por ponerlo de alguna manera, con esta otra civilización musulmana islámica. Han causado decenas o cientos de miles de muertos y a veces han empeorado las condiciones de vida de esas poblaciones en los países de Oriente. Yo creo que ese es, y los intereses económicos que están detrás de estas guerras, esos son las causas y las raíces profundas de esta ira histórica. Pero en medio de este panorama también surge una inquietud.
Yo creo que hay una profunda brecha de incomunicación, si es que vale la palabra, entre lo que es Oriente y Occidente. Parece que las posiciones han llegado a unos niveles de extremismo irracional en muchos casos, puesto que entran fanatismos religiosos. Y eso de ambos lados. Donde al parecer se viene cada vez con más fuerza una violenta bipolarización mundial, irónicamente bajo el argumento de la defensa de los derechos de los otros. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Hago una aclaración. Daniel Crespo también es profesor de la Universidad de Hemisferio. Hecha esa aclaración, comienzo con Gonzalo Abad. Gonzalo Abad, ¿estamos realmente frente a qué en estos momentos? Hay algunos que, de acuerdo a la teoría, mencionan que estamos frente a un choque, una confrontación de civilizaciones. Otros dicen es simplemente un enfrentamiento entre Oriente y Occidente por el poderío económico, político. ¿Contra qué mismo estamos en estos momentos, Gonzalo? Complicada pregunta, pero vamos a intentar desbrozar un poco el camino, porque cuando hablamos de choque de civilizaciones estamos hablando de una teoría que ha sostenido un colega cientista social americano, el señor Huntington, diciendo que que poco a poco se está dando este choque. Yo no comparto demasiado esa visión, porque me parece que es mucho más complejo que eso el problema. En primer lugar, quisiera señalar, cuando hablemos de Islam, porque entiendo que de eso vamos a hablar, cuando hablamos de religión, y por lo tanto de una cierta cultura que está atrás de esa religión, estamos tentados de pensar solo en el Medio Oriente, pero el Islam va mucho más allá del Medio Oriente. Casi la totalidad de África, una muy buena parte de Asia. Hago notar que el país más poblado de musulmanes es Indonesia, que no está propiamente en el Medio Oriente. Es decir que aquí estamos hablando de una cosa que es mucho más amplia que el Medio Oriente como tal. Ahora, va más allá y has mencionado que incluso hay países que no están en Medio Oriente. ¿Eso significaría entonces que hay distintas intensidades de islamistas? Desde luego, hay varias tendencias, llamemos así. Sí, hay como tres grandes tendencias, digamos. Pero quisiera regresar un ratito a la pregunta, es decir, en el caso del Medio Oriente, ya no del Islam, sino del Medio Oriente, yo pienso claramente que eso es una lucha geopolítica concreta, con intereses concretos de las superpotencias mundiales. Y en las superpotencias incluyo a China, Rusia y Estados Unidos y los países europeos, en particular Francia e Inglaterra, que son dos países que han sido colonizadores del Medio Oriente. Entonces, Es decir, y permíteme ir donde Yatensi, tu nombre me va a dar complicaciones durante el programa Yatensi, voy a tener que practicarlo. Yatensi, significaría que de acuerdo a lo que dice Gonzalo, y yo creo que me voy a suscribir en lo que dice Gonzalo, es decir, más allá de choques culturales, religiosos y alejados de estas doctrinas de ambas religiones, lo que podría haber aquí entonces son intereses, y eso nos lleva al conflicto. Bueno, mire, este conflicto entre los islámicos musulmanes y el cristianismo, y a veces podemos hacer una relación simple, cristianismo occidente, islam oriente, y hay una aclaración bastante interesante de Gonzalo. Esto no es nuevo. Yo creo que este conflicto se dio desde que nació propiamente el cristianismo y posteriormente nació el islamismo en el año 622 cuando Mahoma huye de la Meca Medina. Cuando nace el Islam, donde Mahoma reúne todas las tribus dispersas en Arabia, que estaban dispersas, las une bajo una sola religión, el Islam, empieza la Guerra Santa. Y esa Guerra Santa era misionera, conquistar todo el mundo para Alá. Y empieza a conquistar el Medio Oriente, Palestina, Asia Menor, todo lo que Pablo fundó en Asia Menor fue conquistado por los pueblos islámicos. Entonces, hay que entender que este conflicto ya nació inclusive en el siglo VII, cuando el Islam conquista el mundo occidental. En el 711 conquistan España, y iban inclusive para Francia, menos mal que Carlos Martel paró en la guerra de Poitiers a los musulmanes. Y mire que durante muchos siglos este conflicto se ha dado. En ciertos momentos los musulmanes han tenido el control. Actualmente es el mundo occidental. Sí, pero entonces, acogiéndome a lo que estás diciendo, Yatensi, voy donde Daniel. ¿Esto significaría entonces que las religiones terminan siendo un vehículo para obtener poder político?
Bueno, antes de pasar, Carlos, de lo que estás mencionando, me gustaría volver un poco a lo que comprendemos por civilizaciones, ¿no? Efectivamente, Samuel Huntington menciona al inicio del choque de las civilizaciones otros autores, y hay una idea que no es propiamente Huntington, la puede rastrear hasta Hobson, de esta idea de la civilización como el marco cultural más amplio en el que se puede entender un grupo humano. En este sentido, las tensiones entre civilizaciones sí son algo que podemos rastrear, ¿sí?, hasta la antigüedad. ¿Sí? El matiz religioso que puede tener este choque es tal vez uno de los factores más importantes que menciona Huntington, cuando dice que la religión en muchas civilizaciones termina siendo el factor que determina todo lo demás. Claro. ¿Sí? Y si bien eso ya no es aplicable para Occidente, lo hablamos un momento, desde el siglo XVIII, cuando el pensamiento ilustrado pues cambia, ¿no es cierto?, los paradigmas de pensamiento occidental. Sí podemos verlo en otras sociedades, ¿sí?, utilizando tal vez a Machiavelli, ¿sí?, tradicionales, sociedades tradicionales. En el mundo islámico sí puede ser el caso, ¿sí?, en que la religión determina, ¿no es cierto?, lo que es la vida social, la vida política, la vida cultural, la gastronomía, el arte, ¿no? Y sobre esto del arte vamos a tener que volver en algún momento, porque cuando mencionemos la figuración de Mahoma, ¿sí?, y ahora sí, regresando a lo que mencionaba, esta relación religión-política sí se da, y se ha dado históricamente en todas las sociedades, eso es una realidad. Es más, si nos ponemos a pensar en la división sedentaria tripartita más elemental, ya tenemos una relación directa entre el poder político y el poder religioso. Ya está ahí. Y en el Islam, quisiera solo mencionar esto de aquí, es intrínseco a su propio origen. No se puede comprender la expansión del Islam en el siglo VII, ¿sí?, sin la formación del Imperio Árabe. ¿Sí? Van de la mano en el mismo momento. En un primer momento es exactamente lo mismo, porque Mahoma es un líder político. Una coalición política. Sí. Es un líder político y religioso. Claro. ¿Sí? La UMA, ¿sí?, la comunidad islámica, ¿sí?, posee un territorio, tiene una estructura legal, ¿sí?, pero no existe esa disociación que en Occidente la vivió. Por ejemplo, en la Edad Media teníamos el poder del Papa frente al emperador. El califa, el sucesor del profeta Mohammed, es ambas cosas. Gracias. Es un líder político. Permíteme ir, donde Gonzalo. Entonces, Gonzalo, con lo dicho por nuestros contertulios en estos momentos, esto significaría entonces que detrás de las religiones hay intereses y interés político para obtener poder en la geopolítica mundial. Ahora bien, esto significa, o la conclusión a la que estaríamos llegando entonces significa, es que todas estas religiones se fueron alejando de sus doctrinas originarias y se convirtieron en grandes organizaciones con intereses económicos y políticos. Sí, desde luego, o sea, todas las religiones siempre han tenido esa característica. No solo están en el diálogo con Dios, están en el diálogo con el hombre. No solo las de Oriente, sino también las de Occidente. Desde luego, todas. Ahora, yo quisiera introducir otro elemento, porque si no me da la impresión que podemos irnos por el lado simplemente de la religión. Hay que tomar en cuenta que cuando se dice el choque Occidente-Oriente, estamos hablando esencialmente de Europa occidental y de Estados Unidos, desde luego, como el gran imperio, pero de Europa occidental. Y hay que tomar en cuenta que Europa occidental, en particular Francia, Inglaterra, como lo decía hace un rato, pero Alemania también participó de eso, Italia, fueron potencias colonizadoras en todo el Magreb, es decir, en todo lo de África del Norte, y incluyendo Egipto, Siria, Líbano, etcétera. Es decir, que aquí tenemos un elemento de descolonización que está presente en el conflicto actual, desde mi punto de vista. Que se está construyendo realmente. Desde luego, o sea, hasta hace poco vimos que Francia e Inglaterra invadieron Egipto para controlar el canal de Suez. O sea, son cosas de esa naturaleza. Y los sistemas políticos del Magreb, en particular el egipcio, que ha sido un sistema militarizado, etcétera, es un sistema político anticolonial. Lo mismo puede decirse actualmente, de alguna manera, de la primavera árabe, en el sentido de que, más allá de que sea un movimiento de masas en contra de dictaduras o de gobiernos autoritarios, hay un elemento descolonizador que está ahí. Ahora, cuando uno se descoloniza,
rechaza lo que el colonizador le impuso. Y está afectando los intereses del colonizador. Desde y tú luego. acabas de mencionar el canal de Suez. Y el canal de Suez, mi querido Yatensi, es un tema tremendamente estratégico para el poder geopolítico, porque por ahí pasa todo el transporte de petróleo. Mire, el problema más serio, mencionando lo que decían los otros dos compañeros, es que toda teología ya da una visión política. La visión islámica está diseñada por una teología que está en el Corán. La visión de Occidente está diseñada por el antiguo cristianismo, que inclusive se formó con Constantino. El Imperio Romano, con Constantino, que se pasó inclusive hacia la parte de Oriente, ya dio todo en el Concilio de Nicea una nueva visión, cristianismo, civilización occidental. Entonces hay que entender que en el fondo todo este problema es también religioso, teológico, porque si uno revisa las dos teologías del Islam y del cristianismo, se ve reflejado en sistemas políticos. Un ejemplo, el cristianismo dio origen al derecho canónico. El derecho canónico nace de la teología antigua católica, que nació con el Papa Gregorio, y el derecho canónico es la legislación en el fondo para los países occidentales. Y también el Corán da una legislación para los pueblos islámicos. Entonces, no podemos separar. Entonces, siempre aquí nació la lucha entre Oriente y Occidente, usando como fondo una teología que también se traduce a una política. La teología, la religión y la política no son separables, son inseparables. Claro, el tema es que cuando las religiones se institucionalizan, lo que tratan de buscar es el control de las personas y de la civilización, realmente. Entonces, desde ahí pueden nacer los choques que puedan haber, incluso al interior de cada una de las religiones. Ahora, voy con Daniel. Daniel, pero el tema también pasa a lo mejor por nivel de entendimiento. Decía, si no me equivoco, Hernán Reyes en el reportaje, una de las brechas que hay es la incomunicación. Estoy utilizando textualmente la frase que él mencionó. Esto tiene que ver, yo no me puedo comunicar si no te entiendo. Y si no estoy dispuesto a conversar y establecer un diálogo y tratar de entenderte y comprender. En este sentido, para Occidente, el Medio Oriente y el Islam y los fundamentalistas que nosotros llamamos desde el Occidente podrían ser unos terroristas. Y para ellos a lo mejor nosotros somos una sociedad decadente. En ese sentido, ahí no hay una ruptura, una distancia tan fuerte que es imposible determinar lazos de comunicación. Hay una distancia bastante fuerte. Y aquí tal vez sería necesario también introducir otros conceptos. No sería solo cuestión de querer comunicarse, sino de querer saber quién realmente es el otro, ¿sí? Aquí también existe un juego de proyección psicológica en que se forma la imagen del otro a través de una serie de estereotipos de lo que yo no quiero, de cómo me identifico frente a ese otro, ¿sí? Históricamente existe esta tensión entre lo que es el imaginario de Oriente, ¿sí? La construcción que se ha dado del Oriente desde Occidente, ¿sí? muy mencionada por Eduard Said en Colonialismo, hablando efectivamente de esto, y lo que realmente el Oriente es, ¿sí? Y normalmente las imágenes construidas sobre lo que es el Oriente han apoyado procesos colonizadores. En este sentido, lo primero sería eliminar estas proyecciones, ¿no? Que son elementos subjetivos para poder reafirmar identidad, tanto propia, ¿sí? como la identidad de este otro que yo quiero, al que yo me quiero confrontar. Esto no solo es exclusivo de Occidente, pasa de ambos lados. Me puse a pensar en una encuesta que salió hace unos pocos días en Alemania, ¿sí? sobre cómo se veía la población alemana frente a la población musulmana residente en Alemania, ¿sí? Y había dos tendencias muy claras, ¿no? La población musulmana en Alemania, que es principalmente de origen turco, veía a los occidentales como egoístas, soberbios, ¿sí? prepotentes, y la visión que primaba, ¿sí? sobre la población musulmana de parte de los alemanes era de fundamentalistas violentos, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de un solo lado, ¿sí? Existe toda una carga de proyecciones de lo que es el imaginario de Oriente y viceversa. Te interrumpo porque quiere acotar algo, ya te decía. Daniel, bueno, voy a discrepar con todo el respeto que le tengo a Daniel. Él dice que no se puede una comunicación, hay un problema de comunicación entre el Islam y el cristianismo, entre Occidente y Oriente. Yo pienso lo contrario. ¿Por qué? Mire, si uno estudia todas las religiones,
siempre hay tres religiones que son monoteístas desde el punto de vista teológico. ¿Y cuáles son? El judaísmo es monoteísta, el cristianismo y el islamismo. Y si revisamos la naturaleza de las tres religiones, hay enfoques, paradigmas teológicos muy comunes. Creen en un solo Dios, e inclusive creen en los mismos personajes bíblicos, en Abraham. Y yo me atrevo a decir que sí se podría construir un diálogo ecuménico muy fraternal desde el punto de vista religioso y teológico. Hay elementos que los unen a las tres religiones. Y entonces, ¿por qué? Porque en el fondo hay intereses políticos que dañan el diálogo teológico. Ok, voy donde Gonzalo Abad, que quiere opinar también, y luego cierro con Daniel para que pueda tener derecho a la réplica de lo que dice Yapensi. Sí, sobre esto quisiera simplemente dar un par de informaciones. Ya existe el diálogo, o sea, yo he trabajado mucho tiempo en la UNESCO y la UNESCO montó ya un diálogo entre de civilizaciones y de religiones, o sea, el diálogo existe desde el punto de vista de las instituciones que manejan estas cosas. Ese es un elemento que existe. Ahora, yo regreso a mi historia del colonialismo, porque como vivo de tiempo en tiempo en París, estamos viendo ahí no solo una problemática religiosa, insisto, ha habido una guerra de Argelia donde murieron muchas gentes, ha habido una serie de conflictos que han seguido madurando a través de estos años. Hay toda una migración que va hacia Europa Occidental, que es de origen árabe y que es islámica. Y esa población en esos países donde ha migrado ha habido reacción. Obviamente, incluso. Entonces eso ha hecho que la extrema derecha europea esté creciendo en este momento. Por ejemplo, el partido de Le Pen en Francia, en fin, son elementos que están ahí. En términos de la religión, una cosa que está sorprendiendo es la creación, instalación de mezquitas en Europa Occidental. Entonces, por tomar un ejemplo, porque estos hay muchos, pero uno que me parece interesante, Suiza es el país más democrático del mundo, ahí se vota por referéndum si se va a tumbar un árbol o no. Entonces es realmente una cosa que, no, por lo menos en el Ecuador, no estamos muy acostumbrados. El hecho es que es un país muy democrático y hoy día una de las cosas en el último año que ha sido muy problemática es si se permite la construcción e instalación de mezquitas o no, en cada uno de los cantones suizos. Entonces, sí hay un elemento muy complejo de conflicto que está creciendo y que tiene su símbolo en la parte religiosa. Porque esto podría representar un riesgo para Europa Occidental. Daniel, tú querías opinar algo y nos vamos al primer corte. Sí, es una aclaración. O sea, no mencioné que es imposible el diálogo. Se me mencionó si existe en este momento tensión y problemas para el diálogo. Por supuesto que los existe. Ahora, que eso no implica que no sea posible tener instancias de comunicación, que efectivamente las hay. Se ha mencionado una instancia multilateral como es la UNESCO, ¿sí? Y a nivel de consejos ecuménicos, por ejemplo, desde principios del siglo XX, ya en los Estados Unidos hubo esfuerzos en ese sentido, ¿no? A nivel de las universidades. Entonces, sí existen los diálogos, por supuesto que sí. Ahora el problema es, ¿está primando los canales de comunicación o la imagen, las imágenes que facilitan esta idea de que es inevitable el choque? Porque existe un interés de que se vea como inevitable el choque. O producir el choque. Y voy a dejarles planteada la siguiente pregunta, porque en el segundo bloque vamos ya a hablar del tema geopolítico. ¿Qué hubo detrás de esta producción? Porque claro, hoy conocemos quién hizo la película, pero quién la financió y con qué intención la financió. Hacerla y subirla al YouTube definitivamente es querer y respetar a una creencia, y en ese sentido se sabía o se podría intuir que iba a generarse una reacción. Y por otro lado, ¿qué papel va a jugar Irán, Siria, Israel en este conflicto que estamos viviendo? Y evidentemente Estados Unidos, que no podemos hacer abstracción de ellos. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden, estamos en Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y estamos tratando sobre si lo que está sucediendo en Medio Oriente en cuanto al ataque a las embajadas como reacción de esta película o video que se subió al YouTube es un
nos ha llevado a una crisis religiosa, a una crisis política, o estamos frente a un choque de civilizaciones? Para tratar esto, amigos televidentes, tenemos a Daniel Crespo, profesor de la Universidad de Hemisferio, a Yatensi Bonilla, PhD en Filosofía en Ciencias Religiosas, teólogo, y Gonzalo Abad, profesor de la Flaxo y coordinador regional del proyecto Repensar América Latina. Bueno, antes de que me respondan las inquietudes que dejé planteadas al finalizar el primer bloque, quisiera que veamos, porque esto va a complementar mi inquietud, el reportaje que nos ha preparado María José Casares. Desde el pasado 24 de septiembre, Naciones Unidas se convirtió en una vitrina pública para hablar de diversos temas. Sin embargo, la crisis en Siria fue el tema recurrente en los discursos de los líderes mundiales. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, inauguró la sesión animando a la comunidad internacional a actuar para detener la crisis en Siria y poner fin a los abusos de los derechos humanos, así como el respeto del orden internacional basado en el imperio de la ley. El máximo responsable de la ONU lamentó que la situación en Siria empeore cada día y lanzó un llamado a los miembros del Consejo de Seguridad frente a esta una calamidad regional que amenaza la paz y seguridad mundiales. La situación en Siria es cada vez peor, cada día peor. La crisis ya no se limita a Siria, se trata de una calamidad regional con ramificaciones globales. Es una amenaza creciente y seria a la paz y seguridad internacionales que reclama de acciones por parte del Consejo de Seguridad. Respecto a las tensiones entre Israel e Irán, el secretario general de la ONU pidió a los líderes que usen sus voces para rebajar las tensiones. Tras décadas de una dura ocupación y de restricciones humillantes en casi cada aspecto de sus vidas, los palestinos deben poder hacer realidad su derecho a un Estado viable y propio. De igual manera, Israel debe ser capaz de vivir en paz y seguridad, libre de amenazas y cohetes. Durante el 67º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en sus intervenciones diversos mandatarios tocaron el tema de Siria. La presidenta brasileña Dilma Rousseff abogó por el diálogo para resolver la crisis de esta nación árabe. Que dejen las armas y que se unan a los esfuerzos de mediación que está llevando a cabo la ONU con su enviado especial. Argentina, por su parte, pidió apoyar el proceso de paz entre Israel y Palestina y defendió el derecho de este último país a ser tenido en cuenta como miembro de pleno derecho en la organización. En tanto que el presidente de Francia se refirió a la situación de Siria, manifestando que el liderazgo actual en dicho país no tiene futuro. El presidente Barack Obama dedicó gran parte de sus palabras a las protestas violentas de Medio Oriente y el norte de África, además de la situación de Irán. No podemos permitir un régimen que tortura a niños y dispara cohetes contra edificios de apartamentos. Debemos permanecer comprometidos para asegurar que lo que comenzó como actos de ciudadanos exigiendo derechos no culmine con un ciclo de violencia sectaria. Enfatizó que su país hará lo que deba hacer para defender la paz mundial y evitar que Irán obtenga un arma nuclear. No nos llamemos a engaño. Un Irán armado no es un desafío para las naciones del Golfo. Estados Unidos va a hacer lo que tenga que hacer para evitar que Irán obtenga armamento nuclear. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, condenó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por imponer sanciones contra su país, en el marco del programa nuclear con fines civiles y pacíficos que desarrolla, mientras ignoran las ojivas atómicas de Israel, dijo. Criticó a los países miembros que guardan silencio sobre el armamento nuclear que tienen otros países y acusó a las potencias occidentales de ejercer una intimidación nuclear. La imposición de guerras, la inestabilidad, la ocupación para asegurar los intereses económicos, para expandir la dominación sobre los centros delicados del mundo parece ser la orden del día. La intimidación por parte de armas nucleares y de destrucción masiva por los poderes hegemónicos han sido prevalentes. Hasta el próximo 1 de octubre, fecha de los últimos debates, pasarán por la sede central de Naciones Unidas más de 120 jefes de Estado y de Gobierno y centenares de ministros. Diálogos que plantean día tras día la búsqueda de la paz mundial y el respeto a los derechos humanos de todos los pueblos, erradicando los resentimientos entre naciones y un no rotundo a una guerra nuclear en el mundo. Para Pulso Político, María José Casares. Mi querida Majo de cariño, María José, casi es un reportaje medio apocalíptico, al final sobre todo, pero es un tema real, es un tema real. A ver, yo les terminé el primer bloque indicándoles bueno, aquí qué papel va a jugar entonces Siria, Irán
recordemos la gran alianza que hay entre esos dos países. Por otro lado, hay una posición de Rusia y China muy fuerte, y por otro lado tenemos Israel, Estados Unidos. Y pongamos en otro bloque, Palestina, en un momento que también está tratando de reivindicarse su soberanía, su dignidad, etcétera, etcétera. Y evidentemente Oriente, Occidente. Las declaraciones que hemos visto de las principales líderes mundiales en Naciones Unidas son bastante fuertes, sobre todo las de Barack Obama. No vamos a permitir que Irak tenga armamento nuclear. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para evitarlo. Ahí está planteando alguna duda. Pero por otro lado, se estarían convirtiendo en los grandes guardianes de la paz del mundo, cuando a Estados Unidos también se lo señala en términos de generador de violencia. Claro. Pero también, por otro lado, tenemos las declaraciones del embajador Francisco Carrión en el primer bloque, en el primer reportaje, que dijo: Estados Unidos violentó las disposiciones, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, invadió y atacó Irak, lo cual deja también un sinsabor en Oriente, independientemente de la posición política de Irak en aquel entonces. Y comienzo por Gonzalo Abad. Frente a todo esto, ¿no estamos entonces frente a una gran lucha por los intereses económicos en el mundo, considerando la gran crisis financiera económica existente en el mundo, Gonzalo? Desde luego, o sea, eso está clarísimo para mí. O sea, aquí hay intereses económicos muy fuertes, pero yo quisiera ponerlo en dos niveles. En tu presentación te olvidaste de un país que juega un papel muy importante, se llama Turquía. Turquía juega un país, hay una especie de competencia. Tienes toda la razón. Entre Irán y Turquía. Y son dos derivaciones del Islam que para nosotros, y ahora sí hay que dividirlo, hay sunitas, hay chiitas y hay salafistas. Entonces, no hay un Islam homogéneo, hay al contrario, hay un conflicto y una competencia entre estos diferentes versiones del Islam que juegan su papel. En el caso de Siria es clarísimo. Turquía juega un papel, Irán juega otro papel. La competencia entre los dos es muy fuerte para ver quién va a ser el poder importante o el poder hegemónico local en esa región. Entonces, cuando uno ve lo de Siria, yo lo que quisiera un poco mandar como mensaje es que no solo veamos lo que dice la prensa internacional, los niñitos muertos, los edificios que se caen, o sea, toda esta parte melodramática que nos presentan y con la que nos manipulan hasta cierto punto, sino veamos quién está detrás de todo este negocio. O sea, ahí hay una guerra civil ya claramente establecida, en donde Turquía juega un papel muy importante, los Emiratos del Golfo juegan otro papel muy importante, pues los que están armando y financiando la rebelión, y los países occidentales juegan un tercer papel. Entonces, ahí en Siria no se está jugando simplemente que si Bashar al-Assad es un dictador, se está jugando el futuro de la geopolítica de la región. Por la hegemonía de la religión entre Siria e Irán. Ahora, el tema es que también hay otros cabos, yo no sé si tan sueltos, pero el tema de Egipto también termina siendo clave. Ahora, Barack Obama dice, no podemos permitir que actos ciudadanos reclamando derechos se nos conviertan en este tipo de eventos. Esto significaría que detrás de esta primavera, de gran primavera árabe, hay algún tipo de fundamentalismo político, religioso, para aprovechar el tema. Claro que sí, claro que sí. Siempre el cristianismo ha tenido como premisa en su naturaleza la paz. Siempre el cristianismo ha sido como una religión que se fundamenta en la paz, en la armonía de todo, de la creación con el ser humano, los seres humanos entre sí. Siempre el discurso de Estados Unidos es: tratemos de evitar que otros países se armen para no impulsar más las guerras o la violencia. Y también Estados Unidos promueve la violencia al permitir tener todo un armamento nuclear. Pero te interrumpo, Yatensi, porque cuando tú dices el objetivo del cristianismo ha sido la paz y casi de inmediato introduces al tema de Estados Unidos, como que daría la impresión que estarías diciendo entonces que Estados Unidos es un abanderado del cristianismo. Bueno, siempre Estados Unidos ha querido ser un abanderado del cristianismo protestante, no del catolicismo, porque el catolicismo tiene su fuerza en Europa Occidental. En Estados Unidos, y eso también hay que señalarlo con mucha precisión,
El cristianismo está también, tiene varias denominaciones, igual que el Islam. El cristianismo tiene 3 grandes ramas. El catolicismo romano, que la fuerza está en Europa Occidental y también en América Latina. El cristianismo protestante o el cristianismo de las iglesias históricas está también en gran parte en Europa Occidental, en Alemania, en Suiza, Holanda. Y el cristianismo más conservador, fundamentalista, como las iglesias, como decir, qué sé yo, iglesias más del pentecostalismo, bautista, está en Estados Unidos y también con iglesias históricas. Entonces, el cristianismo protestante estadounidense se ha unido a la política norteamericana. El catolicismo europeo se ha unido inclusive a la política de la Europa Occidental. Entonces, el mismo cristianismo está dividido, también hay diferentes juegos de interés entre ellos mismos. Estados Unidos inclusive ha financiado iglesias protestantes para que con la religión se promueva también la política estadounidense, igual que en Europa o en América Latina. Pero en esta hemorragia de intereses religiosos y políticos, Daniel, a ver, vamos, Estados Unidos hizo algo, atacó Irak, independientemente que haya sido una reacción al tema 11S, etcétera, etcétera. Aquí hay una realidad. Hubo una resolución de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos resolvió, atacó Irak, no encontró nada a la hora de la verdad, y esto genera también una gran ofensa, una gran reacción y un gran resentimiento, porque eso queda en la memoria, en el registro histórico y en el registro de la memoria de los países orientales, del Medio Oriente. En ese sentido, aquí estamos frente a un choque de estrategias más allá de la geopolítica, por cierto, de los intereses económicos. Estamos en un choque de estrategias por la geopolítica. Y en ese sentido, si Estados Unidos se dice ser el guardián de la paz mundial y los otros dicen ser los ofendidos porque nos consideran terroristas, entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de todo esto? ¿O hacia dónde nos va a llevar? Bueno, primero quería hacer una acotación. ¿Lo dicho por quién? Sí, de Gonzalo. Sí, okay. Efectivamente, bueno, en el Islam hay 2 grandes corrientes, el sunismo, el chiismo, sí, existe, digamos, un tercero, que es el harichismo. Sí, el salafismo es más bien una escuela jurídica dentro del sunismo, ¿sí? Pero ha tomado mucha importancia porque está detrás del asunto Libia. Puntualmente, sí, son guerrillas de corte salafista las que encabezaron en su momento con apoyo occidental pues el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi. Volviendo a lo que usted mencionó, que me gustaría seguir la línea que usted planteó del escenario geopolítico actual. ¿Sí? Usted mencionó Turquía, ¿sí? El papel de Irán, ¿sí? y los Emiratos del Golfo, ¿sí? La geopolítica, ¿sí? No puede abstraerse del asunto económico y en este caso tampoco del asunto religioso. Estamos hablando de un espacio civilizatorio donde la religión, insisto, pues tiene una importancia capital. Y aunque nosotros no lo querramos poner en la misma dimensión de análisis, el momento que para las personas que viven en la región se transforma en el motor de todo lo demás, pues tendremos que considerarlo. Irán es chiita. Es la potencia chiita del Medio Oriente, ¿sí? Y prácticamente 1/3 de la población de Irak, en el sur de Irak, es chiita, ¿sí? Ya tenemos frontera con Kuwait, ¿sí? El peligro que representa para la expansión del chiismo, ¿sí? para países de corte sunita y especialmente, bueno, ya siendo un poco más específicos, wahabistas, como son las monarquías del Golfo, fundamentalmente Arabia Saudita, ¿sí? Es de primera orden. Eso es una cuestión de primer orden. Siria es aún el mejor aliado que tiene Irán, ¿sí? Si es que no tomamos en cuenta el Hezbollah en Libia, perdón, en Líbano, ¿sí? Entonces, tenemos Hezbollah, Líbano, el gobierno de Bashar al-Assad, ¿sí? E Irán. ¿Cuál es el escenario que se nos presenta el momento que caiga Irán? ¿Sí? Ya hay acusaciones de que muchos de los miembros del ejército libre sirio han entrado con apoyo turco, ¿sí? Han entrado desde Turquía o han entrado desde el sur, ¿sí? Eso efectivamente, esto ya está claro. Entonces, el gran ganador en la región, ¿sí? Puede haber 2, ¿no? Va a ser por un lado Turquía, ¿sí? Por el otro lado, veo con mucho interés cómo se está perfilando Arabia Saudita, que también ya está empezando a armar un sistema de defensa comunitario con los Emiratos más pequeños, ¿sí?
Inclusive hay quien ya ha mencionado la posibilidad de que termine absorbiendo. Vamos completando, Daniel, para poderle dar la palabra a Gonzalo. Entonces, no creo que ver un escenario a corto plazo sea tan sencillo. No, a corto plazo, no, a corto plazo lo que estamos viendo, nada más. Lo que sí veo con facilidad es que en el momento en que caiga Siria, ¿sí?, la presión sobre Irán va a ser mucho mayor. Claro. Y lo que estábamos viendo es un momento porque pierde a su principal aliado. Pierde a su principal aliado, ¿sí? No solo eso, sino que se abre la puerta para una posible invasión. Pero Tal vez en este sentido, lo peor que pueda pasar en la región es que caiga el gobierno de Bashar al-Assad. Pero ahí voy donde Gonzalo. Entonces, si esos escenarios existen, porque existen esos escenarios, ¿cuál va a ser la posición de Rusia y China en este tema geopolítico, por un lado? Y por otro lado, estos países como Siria, Irán y los países de la primavera árabe están viendo pues que Occidente tiene una cuña dentro de esa región, que es Israel. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de Rusia y China? O mejor dicho, no es que cuál va a ser, ya han expresado cuál es su posición, pero ¿cuál va a ser ese rol en un momento dado como un freno para evitar algo? Bueno, yo pienso que en el caso de Rusia y China no van a cambiar de posición. La posición está clarísima. Van a sostener hasta donde sea posible sostener diplomáticamente al régimen actual de Siria y ver si es que no es eso sostenible, entonces entrar a una negociación compleja para reemplazarlo con algo que sea negociado. Ahora, por el momento no veo capacidad de negociación, o sea, eso se va a resolver, si es que se resuelve, lamentablemente con las armas. O sea, ese es un tema que es complicado. Yo quisiera decir otra cosa, en términos de la primavera árabe, porque también esto está en el complejo de la primavera árabe, hago notar que los hermanos musulmanes, que son una organización internacional a estas alturas, y que han tenido mucho juego durante mucho tiempo como oposición a los gobiernos instalados, están prácticamente dominando todo el Magreb. Entonces, y en particular Egipto. Entonces ahí hay un juego muy complejo, porque Egipto, ¿cuál va a ser, suponiendo que se resuelve el asunto sirio, cuál va a ser el poder alternativo que va a surgir? ¿Será Irán, será Turquía, será Egipto? Porque uno de esos tres tiene que jugar. Entonces, un poco de esa manera es que hay que ver las cosas, o sea, hacia dónde va este conflicto, que aparentemente es de un pequeño país, porque sí es un pequeño país, pero se está jugando ahí el conjunto de la geopolítica del Medio Oriente, ¿no? Ahora, me queda un minuto y medio. Quisiera dejarles planteado una pregunta. O sea, estamos hablando de la geopolítica a nivel mundial, entre Oriente, entre Occidente, pero acá en el Occidente hay una región llamada Latinoamérica, Sudamérica, que de una u otra manera ha sido muy clara en su posición en términos de pensamiento, en términos de solidaridad. En términos de influencia política para evitar algo, eso estaría por verse, porque evidentemente no tenemos el peso específico que tienen las grandes potencias económicas, políticas y armamentistas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo vislumbra Yatensi a Latinoamérica en esta lucha de estrategia, en esta confrontación de estrategias de la geopolítica? Yo veo ahorita que América Latina está haciendo un papel muy conciliador, y un papel muy inteligente y muy humano. ¿Se está transformando en la voz de la conciencia? Sí, no, América Latina, mire, siempre han habido dos actores que han peleado, Oriente y Occidente, bajo dos religiones que también tienen influencias económicas, políticas, pero siempre Occidente, Europa, Estados Unidos ha rechazado en sí estos pueblos islámicos por intereses económicos y otros intereses políticos. Entonces, América Latina es como el rostro occidental que está intentando dialogar con estos pueblos islámicos. Es como que por primera vez yo veo a ciertos países latinoamericanos que ya hacen tratados comerciales con Irán o con otros pueblos orientales. Eso me parece muy bueno. Es una forma también de buscar nuevos socios comerciales que nunca se había pensado antes que un país latinoamericano tenga relaciones comerciales con un pueblo o un país netamente islámico. ¿Pero eso responde a intereses comerciales o responde realmente a un tipo de visión ideológica dentro de la geopolítica, un poco para ir minimizando la hegemonía del poder político de Estados Unidos? No, las dos cosas. Es una forma también de crear nuevos socios económicos, de darle fuerza a estos países, y también América Latina se nutre y nutre también a estos países. Es una forma también de que América Latina no quiere estar sometido al dueño occidental, al gran imperio,
también quiere mantener otros lazos con otros pueblos. Bueno, perdón, con otros pueblos. Ok, ahí terminamos este segundo bloque y dejo entonces como idea lo que vamos a tratar en el tercer bloque. Toda descolonización trae ciertos resentimientos y ciertas reacciones en todas partes del mundo, por más light que haya sido la colonización. Pero por otro lado, estamos y no podemos abstraernos de la gran crisis económica financiera mundial. Está esta crisis atrás de este conflicto de civilizaciones, como algunos lo llaman, detrás de esta confrontación religiosa y cultural. Veamos qué papel juega esta crisis financiera. A lo mejor es el pretexto para, veamos y descubrámoslo en el tercer bloque de Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes, esto es Pulso Político, estamos tratando esta crisis que existe en el mundo, confrontación o choque de civilizaciones, crisis religiosas versus crisis políticas, ¿qué mismo hay detrás de este video que se subió a la red y qué hay detrás de estos ataques a las embajadas? Les recuerdo que estamos con Daniel Crespo, profesor de la Universidad de los Hemisferios. En la anterior presentación con Daniel parece que me la he tomado el día de hoy, le quité algunos hemisferios de los hemisferios. Yatensi Bonilla, teólogo, y Gonzalo Abad, catedrático de la Flaxo. Bueno, vuelvo a comenzar entonces por Gonzalo. Gonzalo, evidentemente estamos frente a una lucha de la geopolítica, por el poder de la geopolítica. Tú hablaste en el primer bloque sobre la descolonización. Y cuando alguien se descoloniza, trata de buscar una reivindicación de su soberanía en su amplia dimensión en términos conceptuales. Pero por otro lado, también lo que trata no solo es de recuperar esa soberanía, sino de ir buscando equilibrios en las relaciones con las otras comunidades, sociedades a nivel mundial. El tema es que mientras todo esto se está dando, unos antes, otros después, en el hoy, como es la reacción de la primavera árabe, yo decía al terminar el primer bloque, estamos frente a una gran crisis económica financiera mundial, donde el petróleo juega un rol importante, donde las industrias armamentistas son las más involucradas e interesadas en que esto se pueda dar para distraer la atención y volver a reactivar aquello. Pero también esta crisis económica ha traído ciertas realidades. Un Estados Unidos con un endeudamiento que va a tener que subir de nuevo su límite porque si no puede caer en default. En medio de un ambiente electoral, político electoral, que estamos, si no me equivoco, a 2 meses de la transmisión de este programa. Y por otro lado, Europa también está viviendo en esa crisis, con reacciones de jóvenes ciudadanos que dicen necesitamos trabajo y oportunidades para el desarrollo. ¿Termina siendo entonces esto un efecto detonante de esta crisis? Yo pienso que las dos cosas, porque la crisis definitivamente tiene en este momento a los países de Europa Occidental, en todo caso, en un atolladero sin salida. Es decir, eso está aplicando fórmulas neoliberales ya conocidas en América Latina hace 20 años, llevando a una especie de catástrofe social. Es decir, hay un problema más allá del económico, en donde estamos claros que eso está sin salida. Hay un problema social que está creciendo y que no sé hasta dónde va a ser posible controlarlo, simplemente con promesas de que ya la crisis va a acabar. Entonces, ese es un elemento. O de seguirle metiendo plata a bancos basura como en Europa. Tienen que seguir haciendo eso lo van a seguir haciendo y aparentemente los socialistas, que eran los que tenían una alternativa, o sea, los partidos socialdemócratas que tenían una alternativa económica, ahorita se han quedado solo con Francia, y Francia, yo veo que el señor Hollande está llegando a ciertas negociaciones que no le quedan otras que hacer. Bueno, vamos a entrar a la crisis europea, haciendo que cambie el sentido del Banco Central Europeo, en fin, ese tipo de cosas, pero que son remiendos, o sea, la crisis va a seguir. Y en esas condiciones, la política europea
ya no solo lo económico, sino la política. La política europea es muy delicada y por lo tanto ahí hay que recordar que siempre cuando hay este tipo de crisis inmanejables o muy complejas, el enemigo externo es siempre una alternativa de manejo de política. Entonces, a mí me parece que eso es lo que está dando elementos como para atisbar ciertas políticas, ¿no? Entonces, el hecho de que lo externo, en este caso lo islámico, que ya dijimos que no es homogéneo, sin embargo, que se lo presenta como homogéneo, es como el peligro, es el cuco que puede venir, que nos va a invadir, que nos va a traer terrorismo, etc. Entonces, eso es un elemento de política que hay que considerar fundamental. Pero también hay coincidencias, Gonzalo y Yatensi, Daniel. Es decir, un Obama, en su última convención, diciendo, la guerra lo único que nos ha llevado es a una crisis económica que ha desencadenado una crisis social. Dicho eso, pocos días después viene el tema del video, viene la reacción, viene el ataque de la embajada. No estamos viendo o visualizando una estrategia sobre hechos consumados, Yatensi. Yo creo que sí, y estoy seguro de eso. Es tratar por lo menos de aparentar algo que realmente no lo es. Y yo creo que uno de los culpables directos de esta crisis es Estados Unidos. Disculpe si soy un poquito tan directo. No me pida disculpas a mí, pídale disculpas al gobierno americano, en todo caso. Yo solo hago las preguntas. Es uno de los protagonistas más directos de este conflicto. Y es todo una mezcla de un cristianismo fuerte, protestante. Tú insistes en ligar ese cristianismo a Estados Unidos como política de... Como beberiano. No, sí, porque mire, hay que recordar que muchos misioneros que han venido de Estados Unidos han estado han mezclado el evangelio con ideas políticas de extrema derecha. Y eso inclusive en el gobierno de Osvaldo Hurtado y otro gobierno, hasta algunas ONGs cristianas norteamericanas fueron cerradas por una sospecha entre la CIA y esto. Y yo siempre he visto eso, que la religión siempre se va a usar para este control. Ahora, yo estoy seguro que hay que plantear un desarme 40 segundos. Para todos los países que ostentan el poder nuclear. Un desarme. Sí, porque a mí me parece ridículo que los que tienen armamento nuclear prohíba a los otros países que no lo tengan. ¿Bajo qué categoría moral lo dicen? Entonces, yo creo que hay que haber un principio de equidad. Todos, bueno, esto que estoy diciendo es muy utópico, pero así debería ser por un principio de justicia. Todos los países realmente construyan una auténtica paz y no hablen de... Daniel, en el mundo ideal podría funcionar lo que está proponiendo Yatensi. Este tema de la política de desarme o de acuerdos para el desarme no es la primera vez que se menciona. Después de la Segunda Guerra Mundial se lo mencionó, etcétera, etcétera, y todavía se lo sigue mencionando. El tema es que si el mundo quiere lograr un equilibrio, tenemos que estar entre iguales para que exista equidad. Pero existe la intención de querer ceder poder en la geopolítica, de querer ceder poder en la economía, en el poder económico cuando estamos viviendo toda esta gran crisis. Y por otro lado, para poder hablar de un equilibrio, tenemos que hablar en medio de un diálogo de credibilidad y confianza. Bueno, o sea, el idealismo es muy bueno, pero la política termina siendo realismo puro y duro. Es pragmática, ¿sí? Aquí estamos ante un escenario internacional, no tenemos claramente un hegemón del sistema y tenemos una serie de hegemones regionales y bueno, puntualmente en el Medio Oriente lo que tenemos es qué es lo que la expectativa de ver quién va a tomar esa posición que efectivamente perdió Egipto como el mejor aliado de los Estados Unidos en la región. Sí, ahí yo creo que la tensión Turquía-Arabia Saudita pues va a acrecentar. En teoría, en derecho internacional, todos somos iguales, ¿sí? Todos los estados somos iguales, pero como lo mencionó, como está mencionado, porque en la realidad no existe eso. Como lo menciona Orwell en Rebelión en la Granja, sí, todos los animales son iguales, pero hay unos que son más iguales que otros, ¿sí? Y esa es la realidad, ese es el escenario internacional en el cual estamos moviéndonos. ¿Qué es lo que se nos presenta aquí? Hay países emergentes y potencias emergentes, y los famosos BRICS, ¿no? Y hay dos que tienen una posición importante en hacer un balance, un contrapeso, mejor dicho, frente a los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad, que son Rusia y China.
¿sí? Lo más probable en el escenario actual es que, como efectivamente lo mencionó Gonzalo, hagan todo lo que puedan, tanto el gobierno chino como el gobierno ruso, para evitar una nueva invasión. Claro. Sí, ahora, habrá que ver si es que la salida de los Estados Unidos vuelve a ser el unilateralismo. Okay. Me queda un minuto. Ahora, voy a donde Gonzalo, porque esto se puso ya interesante y más interesante ya al final. Dijimos, Gonzalo, estamos frente a un choque de estrategias. Y lo que dice Daniel y lo que dice Yatensi. Ahora, pero vamos a lo siguiente. A lo mejor también no podría transformarse en una estrategia para frenar a esta gran potencia de China. Sí, claro, desde luego, para Estados Unidos ese es uno de sus elementos fundamentales. Ahora, lo que pasa es que China y Rusia han logrado aliarse, cosa que hasta en la Guerra Fría no era la situación presente. Claro, no era factible. Ya hay un muro muy grande. Yo quisiera traer un último elemento. ¿Cuál? Estamos frente a la elección norteamericana. Y ahí lo están chantajeando, desde mi punto de vista, Israel a Obama. Lo está chantajeando en este momento y fuerte, diciéndole voy a atacar Irán, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entonces aquí yo pienso que hasta el mes de noviembre, cuando veamos quién gana, vamos a poder entonces tener una idea de qué es lo que va a pasar. Si gana Obama, yo creo que el chantaje de Israel va a tener que bajar, o sea, ya no podrá chantajearlo, lo está chantajeando en medio de una elección. Un eventual triunfo de Obama es un regulador. Desde luego. Si es un triunfo de Romney, me da mucho miedo, porque ahí sí puede pasar cualquier cosa. Eso sí. Señores, hemos terminado 10 segundos para concluir. Daniel. Sí, efectivamente, todo lo que veamos en los próximos 2 meses está ligado a las elecciones, es verdad. La tensión entre el gobierno de Obama y el gobierno de Netanyahu respecto a Irán ha incrementado en los últimos meses. Lo que se menciona como un chantaje es una realidad. Gracias, Daniel. Yatensi. Yo aquí me fundamento en la utopía. Sí hay que hablar de una equidad política. Eso para mí es lo más fundamental. No hay que renunciar a esa utopía, por cierto, pero lograr eso va a ser complicado. Gonzalo. El papel de la América Latina, me parece que un elemento interesantísimo es el cambio de política que va a tener México y que por lo tanto puede haber una unidad latinoamericana mucho más firme en términos de su posición internacional, porque hasta aquí era UNASUR versus de alguna manera México, pero hoy día yo pienso que está claro que América Latina puede jugar un papel mucho más interesante que en el pasado. Gonzalo, muchas gracias. Hemos estado con Gonzalo Abad, Yatensi Bonilla y Daniel Crespo, con quien hemos conversado y analizado sobre esta crisis mundial que estamos viviendo. Un choque de religiones, un choque de culturas o un choque y enfrentamiento de civilizaciones. Esperamos haberles podido llevar herramientas, insumos, para que ustedes, a partir de ahí, puedan analizar y sacar sus propias conclusiones. Recuerde, esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y antes de terminar, quiero agradecer a María Auxiliadora Rodríguez, quien hasta la semana pasada estuvo con nosotros, lamentablemente ya renunció de Pulso Político y de TC Televisión, y queremos agradecerle no solo por su amistad, sino por su gran trabajo y su gran calidad moral y de persona como ser humano. Un abrazo, Mariuxi, y a ustedes también un fuerte abrazo. Los espero el próximo domingo.